Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a desarrollar la primera parte del capítulo 3, en la sección 3.1, que corresponde a fuerzas de cuerpo y densidad de masa. El esfuerzo es una medida de la intensidad de la fuerza que se desarrolla en el sólido. Esta intensidad de fuerza se puede desarrollar tanto en la frontera del sólido como al interior del mismo, cuando está sometido a diferentes fuerzas, las cuales son ocasionadas por diferentes factores, y estas son diferentes a las necesarias para poder sostener la unión de los átomos en el medio continuo. Es decir, estas fuerzas son diferentes a las que el medio tiene para poder sostener los átomos entre sí y poder conservar las características de medio continuo. Ahora, si un cuerpo únicamente está sostenido o está sometido a las fuerzas que sostienen a los átomos que lo conforman juntos, o sea, las fuerzas interatómicas, solamente está sometido a este tipo de fuerzas, entonces estamos hablando de que nuestro sólido es un cuerpo libre de esfuerzos. Entonces, teniendo esta descripción en mente, entonces vamos a hablar de las fuerzas de cuerpo y de la densidad de masa. Entonces, como bien sabemos, un cuerpo puede estar sometido a diferentes tipos de fuerza. Entonces, las fuerzas a las que puede estar sometido un medio continuo, que es el caso en el que nosotros estamos tratando, se pueden clasificar de dos maneras. Entonces están las fuerzas de cuerpo, que son aquellas que afectan absolutamente todas las partículas del cuerpo, sin distinción, y se distribuyen de manera uniforme en todo el cuerpo. Eso es una característica muy importante para tener en cuenta a la hora de caracterizar las fuerzas de cuerpo. Ejemplos de estas fuerzas de cuerpo son la gravedad y el magnetismo. Ahora, estas fuerzas se pueden representar dependiendo del volumen que afecta, representadas en este caso por P sub I, o de la masa del sólido, o lo que nosotros denominamos también las fuerzas másicas, denominadas o representadas más bien por la letra B sub I, y se pueden representar así, como tenemos fuerza por unidad de masa, B sub I, y fuerza por unidad de volumen, P sub I. A continuación vamos a ver un video en el que vemos cómo la fuerza una fuerza magnética afecta a un fluido. Recordemos que un fluido también es un medio continuo. Entonces vamos a ver cómo se comporta un fluido magnético, un ferrofluido, a la acción de un campo magnético. Behold ferrofluid in a bottle, one of the coolest office curios, period. You can spike it, toss it, drop it, pull it, bridge it, and make it dance. Ferrofluid is a liquid that responds to magnetic fields. It consists of nanoscale iron particles suspended in a liquid carrier. Untouched, the liquid forms in a smooth pool, but by applying a magnetic field, it reacts in strange and fascinating ways. That's science. Ferrofluid in a bottle is sealed in a 60 milliliter glass bottle, along with the suspension liquid. Ooh, like cologne for the brain. The transparent liquid and the ferrofluid won't mix, but they will form a mesmerizing interactive display that will capture your attention for a very long time. Hey, I'm locking the front door. Anybody still here? Yes, sir. The numbers are looking very positive. This thing is a bottle of pure awesome. The set includes 2 rare earth magnets to manipulate your ferrofluid. Buy ferrofluid in a bottle now at VAT19.com. VAT19.com. Y el otro tipo de fuerza que se le puede imprimir a un cuerpo son las fuerzas de superficie. Estas son aquellas fuerzas que se desarrollan en la superficie del cuerpo, o sea, son aquellas que se le aplican al cuerpo de manera externa. Por lo menos cuando uno toca una mesa, cuando uno toca un lápiz, esas son las fuerzas que se denominan las fuerzas de superficie.
Un ejemplo de este tipo de fuerzas ocurre con las fuerzas de contacto y es cuando dos cuerpos entran en contacto y afectan a los dos cuerpos de maneras no uniformes. Es decir, la zona más afectada es la zona que están en contacto los dos cuerpos y la zona posiblemente menos afectada será la zona que no está en contacto con esa zona de contacto, que no está cerca de esa zona de contacto. Entonces se va a ver afectada de manera diferente. A continuación vamos a ver un ejemplo de la fuerza de contacto y es cuando una pelota de golf es lanzada hacia una superficie. Entonces vemos cómo se deforma y cómo vuelve a adquirir su forma, pero ahí podemos ver cómo afectan las superficies de contacto de manera diferente a la esfera en todo su volumen. Entonces, ya habiendo hecho toda esta descripción de las fuerzas que se desarrollan en un sólido o las que podemos imprimirle a un sólido, entonces vamos a empezar a describir nuestras fuerzas de cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a considerar un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene una masa. Entonces, nuestro cuerpo lo vamos a denominar B y ese cuerpo va a tener una masa M y como ocupa un lugar en el espacio, entonces va a tener un volumen V y este va a estar encerrado en una área A y va a estar ubicado en el espacio R0. Ese espacio R0 va a ser formado por O, X1, X2 y X3. Ahora, si nosotros tomamos un trozo de ese sólido y en ese trozo de sólido localizamos un punto P, obviamente o evidentemente ese trozo de sólido que en este dibujo está en forma de cubo, va a tener un volumen delta V porque es un pedazo del volumen inicial y una masa delta M porque es un trozo de la masa total del cuerpo que estamos considerando. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, podemos hallar una densidad promedio que va a ser la densidad de ese cubito. Entonces, la densidad promedio va a ser igual al delta M sobre delta V. Eso nosotros ya lo hemos visto en nuestros cursos de física. Y ahora, si nosotros necesitamos o deseamos hallar la densidad en el punto, entonces lo que hacemos es disminuir este volumen hasta que sea cercano a cero. Recordemos que es un punto, no es un volumen. Entonces, como es un punto, entonces su volumen va a tender a cero. Entonces sacamos el límite de eso y entonces ya empleando nuestros conocimientos de cálculo diferencial, entonces encontramos que esto es igual a la derivada de m por la derivada de v. Ahora, generalmente las fuerzas de cuerpo se pueden expresar de dos formas. Ya vimos que son dependiendo del volumen o dependiendo de la masa. Entonces, dependiendo de la masa, las podemos expresar en newtons sobre kilogramo para B sub I y en el caso de las fuerzas de volumen las podemos expresar como newton sobre metros cúbicos. Y esta es la forma en que se relaciona. Recordemos que la masa es kilogramo metro cúbico, entonces esta estaría kilogramo metro cúbico por newton sobre kilogramo. Entonces se elimina el kilogramo y evidentemente quedaría newton por newton sobre metro cúbico. Esa es la forma en que se relacionan las fuerzas de cuerpo cuando son en relación al volumen y en relación a la masa. Ahora, recordemos que nosotros podemos, en nuestro caso que estamos manejando tensores, podemos tener tensores de grado cero, ¿cierto? Entonces, la densidad es un tensor de grado cero, es una función escalar, pero esa función escalar indica es que no tiene ni magnitud ni dirección, es decir, no hay una dirección para la densidad. Nosotros solamente vamos a saber la densidad de un sólido.
pero no vamos a saber hacia qué dirección se dirige la densidad. Eso es lo que nos quiere decir que sea una función escalar. Pero eso no quiere decir que esa no pueda cambiar con el tiempo. Nosotros podemos tener densidades que cambian con el tiempo y con la posición que se tenga en el sólido o en el espacio cuando se esté moviendo nuestro sólido, o a medida que pasa el tiempo puede ir cambiando la densidad porque se deforma, porque pasa por alguna dilatación térmica, por ejemplo, o por alguna otra cuestión que haga cambiar la densidad de los elementos. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.